Buenas tardes, hoy vamos a ver lo que es computación evolutiva. Dentro de ese grupo están los algoritmos genéticos y básicamente es como funciona el tema de la genética. Es decir, tenemos un padre, una madre y los hijos heredan sus características. De esto se trata el tema de los algoritmos genéticos. Entonces tenemos dos individuos o más y estos individuos heredan las características hasta formar una población. Entonces tenemos algoritmos genéticos que nos permiten simular el tema de los algoritmos que tienen ciertas características y pueden heredar. Generalmente se usan para algoritmos de búsqueda y optimización, y lo que se trata es de optimizar búsquedas y también algún problema propiamente dicho de optimización. Por ejemplo, puede ser hallar la ruta mínima de dos ciudades, como por ejemplo que tiene Google Maps. Entonces se puede usar algoritmos genéticos con con el algoritmo de Traveling Salesman Problem o problema de viajante del comercio, o alguna forma de salir de algún laberinto o hallar entre dos puntos, hallar cuál es el costo menor. Entonces puede ser de un punto A hasta un punto B y hallar cuál es el camino que tiene menor costo. Eso se puede hacer con algoritmos genéticos. Pero en general se pueden hacer cualquier tipo de algoritmo que utiliza un modelo y trata de llegar a ese modelo. Por ejemplo, pueden ser una simulación de dos tipos de hormigas, unas hormigas rojas y otras hormigas negras, colocadas en un ambiente, y luego se le da alimento y ver cuál de las especies va a sobrevivir. Una va a morir y otra va a sobrevivir. Entonces, cualquier tipo de algoritmo que implique similitud a eso, por ejemplo, puede ser competencias de negocios, un tipo de negocio A contra un tipo de negocio B, y ver cuál es el negocio que va a sobrevivir. O ver entre varias especies de animales o insectos cuáles van a sobrevivir. El algoritmo en sí es bastante simple. Hay que atender ciertas partes que tiene. Le voy a mostrar cuáles son las partes importantes, pero también le voy a introducir cierta teoría para poder entender parte de lo que es el tema de algoritmos genéticos. Vamos a empezar entonces. Los algoritmos genéticos forman parte de un conjunto de algoritmos evolutivos. Estos son llamados así porque se basan su funcionamiento en el proceso de evolución natural. Este tipo de algoritmos parten de un conjunto de soluciones del problema al cual se le llama población inicial. Otra de sus características notables es el intercambio de información que existe entre los individuos de esa población. Estos algoritmos se utilizan para encontrar soluciones a problemas de optimización y búsqueda. Entonces, lo que se pretende con este tipo de algoritmos es encontrar soluciones a problemas de optimización y búsqueda. Cualquier tipo de algoritmo que implique optimización, una de las formas para llegar a ese resultado a través de los algoritmos genéticos. Existen otros tipos de algoritmos que también nos permiten la optimización, como así también la búsqueda. Y acá lo más importante es que se parte de un punto inicial que se llama población inicial. Por ejemplo, una población inicial de personas que tiene ciertas características, por ejemplo los europeos tienen ciertas características, entonces iniciamos a partir de ahí la mutación y los cambios genéticos. La idea fue desarrollada por John Henry Holland, que fue el creador de los algoritmos genéticos. Era desarrollador de algoritmos y permitió que desarrollara un algoritmo que pudiera inspirarse en la evolución biológica de los seres vivos, tal como Darwin lo había postulado en el libro Origen de las especies. Entonces Darwin fue el creador de la teoría de la selección natural, y inspirado en eso, John Henry Holland
realizó los algoritmos genéticos. Existen diferencias en los rasgos de los individuos de cada especie. Algunos de estos rasgos son heredados. Solamente los individuos más altos sobreviven lo suficiente para reproducirse. Entonces, en el camino, ciertas especies pueden quedar atrás y otras van a ir adelante. Esto es importante. Se llama población al conjunto de soluciones e individuos a cada una de las soluciones. Se llama población al conjunto de las soluciones e individuo a cada una de las soluciones. Aunque según la terminología que se pueda ver, esto puede variar. El algoritmo evalúa cada una de las soluciones y selecciona las que mejor resuelven el problema. Existen, por ejemplo, algoritmos de fuerza bruta, que es recorrer todo un árbol para encontrar la solución. Por ejemplo, si queremos salir de un laberinto, de un juego de un laberinto, con fuerza bruta vamos a poder salir y encontrar la salida si es que existe. Pero en cambio, con un algoritmo genético se puede hacer lo mismo. La diferencia está en el tiempo que va a tardar un algoritmo de fuerza bruta, que básicamente consume muchos recursos de computadora y utiliza mucho tiempo computacional. En cambio, un algoritmo genético puede resolverlo de una manera más sencilla y más rápida. A este tipo de algoritmos se le llama algoritmos ONP, y básicamente estos algoritmos nos permiten encontrar una solución óptima, por eso es que se usa en optimización. Pero no siempre se da el caso de que son las soluciones más correctas. Imagínense el caso de que ustedes quieran viajar de un punto A a un punto B y utilizan Google Maps. Puede utilizar, por ejemplo, internamente un algoritmo genético u otro, pero todos estos tipos de algoritmos no nos dan a veces la solución más correcta. Por eso hay veces que el recorrido que nos da Google Maps a veces no es el más corto. Pero en general, vamos a decirle que en un 90% resuelven los problemas que nosotros necesitamos. Nombres que se usan para cada una de las partes, que son precisamente tomadas de los conceptos de la propia genética. Tenemos el concepto de fenotipo, que es el conjunto de soluciones de un problema, que está respecto a la población inicial. Fenotipo es el conjunto de soluciones de un problema. Cromosoma, cadena que codifica la información de cada una de las soluciones del problema. Los cromosomas representados como cadena de dígitos binarios. Los algoritmos genéticos se pueden hacer mediante algoritmos genéticos binarios, por eso es que se menciona ahí como una de las posibles soluciones, como cromosoma representado por una cadena de dígitos binarios, es decir, de ceros y unos. Genes son los símbolos que forman la cadena, los cromosomas, y el genotipo son cromosomas representados con cadenas de dígitos binarios. Generaciones son cada una de las iteraciones para que los cromosomas evolucionen. En el caso del algoritmo, las generaciones son el ciclo desde o for, que va a recorrer cada una de las iteraciones. Entonces, las generaciones son las iteraciones para que los cromosomas evolucionen. Hay una función de aptitud o una función que se llama fitness o función de aptitud, y es en realidad la que le pone una etiqueta a cada uno de los individuos de la población. Entonces le da un valor a eso, y lo que se hace es elegir los que tienen una mejor función de aptitud, los que tienen una mejor aptitud, y eso se ve generalmente por un número. Por ejemplo, le pueden dar el número 5, 6, 7, 8, así en forma ordenada. Entonces, si un individuo tiene un alto valor, entonces su función de aptitud es mayor. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a elegir los que tienen función de aptitud o fitness mayor. ¿Pero qué es la función de aptitud? Función de aptitud es una forma de evaluar las soluciones representadas por los cromosomas. Aparte de eso, tenemos los operadores genéticos, que es lo que vamos a ver dentro del algoritmo, y su función se emplea para mantener la diversidad de la población genética.
entre paréntesis, selección, cruzamiento y mutación. Y son estas tres partes que lo que vamos a ver en el algoritmo. Hay una parte que se seleccionan los más altos. Esa selección es a partir de su fitness o a partir de su función de actitud. Luego se cruzan, como se cruzan las características del padre y la madre, por ejemplo, el color de ojos, el color de la piel, etcétera. Entonces se seleccionan los más altos, se cruzan las características principales de esos y luego hay veces que se muta. Por ejemplo, una persona de, que tiene el color de cabello, que sus padres tienen el color de cabello negro, puede ser que su hijo tenga otro color de cabello posteriormente cuando nace, o el color del ojo. Entonces existen un factor de aleatoriedad que es la mutación, que le permite cambiar las características de los genes que ya vienen de los padres. Entonces la selección, una vez que se aplica la función de actitud a cada cromosoma, se eligen los más altos para ser cruzados en la nueva generación. Entonces la propiedad de selección es elegir de entre esa población los individuos que tienen mejores características a partir de su función de fitness o función de actitud. Una vez que se seleccionan, se tienen que cruzar las características del padre y de la madre. Entonces estos operadores es uno de los más importantes. Combinan dos cromosomas para generar dos hijos que comparten las características de los padres. Representación de cruza de dos cromosomas. Se obtienen los descendientes, resultado de la cruza de dos cromosomas. Entonces, primero se selecciona, luego se hace la cruza y por último se llega a la mutación. ¿Y qué es la mutación? Este operador tiene como objetivo modificar al azar algunas partes de los cromosomas para así entender la búsqueda, para así expandir la búsqueda en espacios que no estaban contemplados por los individuos inicialmente dentro de la mutación de los cromosomas. En los algoritmos genéticos se debe emplear una población inicial construida a partir de un conjunto de soluciones del problema. Esta población es primordial para la implementación del algoritmo, ya que a ella se le aplican los operadores genéticos para encontrar la mejor solución. La razón de búsqueda consiste en explorar el espacio alrededor de la mejor solución encontrada y además buscar otras secciones del espacio que no han sido explorados, con la intención de encontrar la más alta. Entonces lo que queremos hacer es encontrar los individuos dentro de esa población que son los más altos. Para ello tenemos tres pasos, que son la selección, la mutación y el otro que está acá, que es el cruzamiento. Selección, cruzamiento y mutación. Entonces, para que se haga una selección, se seleccionan los mejores a partir de su función de actitud o función fitness. Luego se cruzan las características de los individuos que nosotros queremos resaltar. Entonces existe una cruza, pero también puede haber un factor de aleatoriedad, que es modificar al azar alguna parte de ese cromosoma para que el individuo cambie. Y existan nuevas poblaciones con características totalmente diferentes a la población inicial. Para ello es importante la población inicial, que es el punto de partida. Entonces, a partir de una población inicial, nosotros empezamos a ir cambiando hasta que se llegue al resultado que nosotros queremos, que es encontrar una solución óptima. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver su funcionamiento. Se puede decir entonces que un algoritmo genético consiste en codificar el problema en una cadena binaria, generar una población inicial de una cadena binaria y finalmente aplicar los operadores genéticos hasta que se cumpla una condición o se llegue al número de iteraciones establecidas, es decir, hasta que se obtenga la mejor solución posible. Eso es todo lo que hace. Entonces hace una combinación binaria con números binarios. Entonces son algoritmos binarios
y lo que mezcla son números. En el ejemplo que vamos a ver nosotros combina del número 0 al 9, pero puede ser una simple combinación de números 0 y 1 para cada individuo. Entonces se hace mucho más sencillo tenerlo de esa forma. Acá en el gráfico tenemos, dice, quiero construir una estrella naranja. Entonces, a partir de esta población inicial, ocurre el intercambio aquí. Se ve cuál es el fitness o la función de actitud. Se eligen o se seleccionan los mejores. Luego de eso de seleccionar, se mutan y luego se vuelve a generar otra población, así sucesivamente hasta que se encuentra lo que se desea. Generalmente se hace a partir de un modelo o punto inicial, y lo que se hace es, a partir del modelo encontramos las soluciones posibles en cada una de las épocas o iteraciones. Entonces tenemos varias iteraciones para encontrar lo que nosotros queremos. En esta primera iteración tenemos las características de este triángulo. Luego en la segunda época o segunda iteración tenemos esta estrella, y así sucesivamente con las características se van a encontrar qué es lo que nosotros al final queremos, esta estrella de color naranja. Entonces pueden ver que hay varios individuos, un individuo que es un círculo, un triángulo y un rectángulo. En la nueva época o en la nueva iteración se crea una estrella, un triángulo y un rombo, y así sucesivamente hasta llegar a lo que queremos. Eso es gráficamente más o menos lo que nosotros estamos queriendo hacer. A partir de una población inicial, aplicarle los operadores genéticos y que se vayan modificando hasta encontrar el que es más óptimo para nosotros, con las características que sean más óptimas para nosotros. ¿Dónde se puede usar esto, por ejemplo? Se puede usar, por ejemplo, en algoritmos para desencriptar claves. Ustedes tienen un modelo y le entrenan al algoritmo para que él pueda detectar y busca entonces las claves, a ver si detecta alguna clave, porque él ya tiene un modelo. A partir de un modelo inicial él va a iniciar su población y hasta que encuentre la solución que se desea. Para ello tenemos una inicialización, que es la población inicial. Luego se evalúa esa población inicial, se selecciona de entre esa población inicial las que tienen mejor fitness. Luego se reproducen. Luego existe un crossover, que es la mezcla y la mutación. Por ejemplo, acá según los gráficos que tenemos, esta es nuestra población inicial. Se le aplica la función aptitud o función fitness y se les va agregando unos valores. En este caso 4, 1, 2, 5, 0 y 1 a cada uno de estos elementos que tenemos acá. Y elegimos en la selección los mejores. Vamos a elegir dos en este caso. Vamos a elegir el 4 y el 5. Según la función fitness que nos dieron estos valores, elegimos los que tienen mayor probabilidad de fitness. Entonces elegimos el 4 y el 5. De entre esos se reproducen, acá se reprodujo 3 triángulos y 3 estrellas, y luego existe una mezcla, que es mezclar las características de los triángulos y se mezcla según los colores. Y en la mutación se dan cuenta que se generó uno totalmente diferente, que no era ninguno de los colores que estaban aquí previstos. Entonces ocurre un factor de aleatoriedad o azar que permite que sea diferente unos elementos de lo que estaban originalmente de los padres y de la madre. Y eso se vuelve al punto de la evaluación, se vuelve a seleccionar y se vuelve a seguir todos los pasos. Esta es en forma gráfica el algoritmo genético.
Vamos a ver cómo se ve eso directamente en forma de algoritmo, pero gráficamente tienen aquí esa representación. Definir el problema de la representación genética. Supongamos que la población de gacelas, este es un ejemplo. Cada gacela tiene material genético determinado llamado genotipo. Si analizamos dos gacelas, veremos que tienen un genotipo muy parecido, pero diferente. Si el genotipo es el material genético de un individuo, el fenotipo son las características del individuo producidas por los genes. El genotipo de una mariposa es un material genético y su fenotipo la coloración, tamaño de las alas, etc., que son las consecuencias de las combinaciones de los genes. A la hora de programar un algoritmo genético, debes pensar cuáles son los elementos que conforman el genotipo de los individuos y de qué forma se corresponden a un fenotipo. Por ejemplo, si estás evolucionando un circuito analógico, la representación genética puede ser el alfabeto de caracteres que corresponde a los componentes como resistencia, Arduino, transistores, etc. El genotipo de cualquier solución estará formada por la combinación de estas letras. Entonces esto es como si fuera letras y podemos quitar tanto el genotipo como el fenotipo, es nada más para poder entender. Pero lo más importante es el que llegamos acá en este punto y que es en realidad el algoritmo genético. Esto ustedes lo pueden convertir a cualquier lenguaje de computadora y entonces ya tienen su algoritmo genético. Vamos a ver por parte entonces. Empieza el algoritmo y se genera una población inicial. Y luego evaluamos esa población, evaluación de los cromosomas de esa población inicial. Y de esa población inicial se hace la función fitness y de ahí entramos dentro del ciclo repetir y seleccionamos los cromosomas más altos de la nueva población a partir de la evaluación que tuvimos. Entonces seleccionamos los cromosomas más altos. También hacemos el cruzamiento de los cromosomas de esa población. Realizamos la mutación de los cromosomas de esa población. Por último, volvemos a evaluar nuestra población como quedó. Se modificó nuestra población y volvemos a evaluar. Y esa evaluación luego se va a repetir hasta que se llegue a la solución óptima, hasta que se cumpla la condición de terminación y regresa la mejor solución, la más alta en la población. Entonces, nuestra condición es hasta que a partir de un modelo tengamos un resultado que nosotros digamos que es la solución más óptima. Entonces siempre empieza con una población inicial, se evalúa esa población inicial, esa evaluación nos dice cuáles son los que son más altos, entonces seleccionamos esos que son más altos acá, luego agarramos y cruzamos sus características, por último le agregamos un factor aleatorio o al azar, que es para que se genere una mutación, y por último volvemos a evaluar la población, así sucesivamente hasta que se encuentre una solución más óptima o más alta. Entonces este es el algoritmo genético. Estos son los pasos que nosotros tenemos que hacer para hacer un algoritmo genético. Vamos a ver un pequeño programa en Python luego para poder entender esa parte. Los algoritmos genéticos permiten explorar partes del espacio de soluciones que pueden resultar óptimas para resolver un problema, en lugar de explorar todas las posibles soluciones que en muchos casos puede llegar a ser extremadamente tardado o imposible. Algunas de estas áreas que se aplican a estos algoritmos son, por ejemplo, la optimización, teorías de juegos, aprendizaje de máquina, bioinformática, diseño de redes neuronales, entre otras aplicaciones que puede tener. Bueno, acá lo más importante entonces dentro de este grupo
es que los algoritmos de fuerza bruta dan la solución, pero tardan mucho, consumen, como dice acá, son extremadamente retardados o en unos casos también son imposibles de encontrar la solución. Entonces, una de las alternativas que tenemos es aplicar los algoritmos genéticos. ¿Dónde se lo utiliza? En los problemas de optimización, teorías de juego, aprendizaje de máquina. Por ejemplo, algún juego que juegue hombre contra máquina. Bioinformática, que es todo el tema de cromosomas y todo el ámbito de también de los animales y de las plantas, todo el tema de las mutaciones, todo ese tema que ve con la parte de bioinformática, que existen un montón de estudios, inclusive cursos de posgrado que se encargan netamente al tema de la bioinformática, o masterados que son exclusivamente de bioinformática. También se usa en diseño de redes neuronales, entre otras aplicaciones que se pueden usar estos algoritmos. Se pueden usar también con colonias de insectos, por ejemplo, colonias de abejas o colonias de hormigas. El algoritmo colonia de hormigas es un algoritmo clásico que se deriva a partir de los algoritmos genéticos. Bueno, vamos a ver entonces las partes que tenía este algoritmo. Entonces, la parte inicial es población inicial. Inicialización. La población inicial puede generarse al azar, pero debe ser lo suficientemente grande y diversa para que durante la evolución los individuos muestren un fitness distinto. Si todos los individuos tienen un mismo fitness, el programa no va a poder seleccionar bien los mejores para su reproducción. Entonces lo que tenemos que tener es una población relativamente numerosa y relativamente variada, de tal forma que al evaluar los fitness nos den valores dispersos, es decir, que no nos den los mismos valores. Si tenemos los mismos valores vamos a tener un problema porque no vamos a poder evaluar bien. Eso es lo que dice ahí. Lo que tenemos que tener entonces es una función de actitud o función fitness que sea diversa. Bueno, ¿qué es la función fitness o la evaluación? La función fitness evalúa a cada uno de los individuos de la población y les asigna un valor numérico según su calidad. Ese valor numérico se llama, como dice su nombre, fitness. Entonces, es como que le peguen una etiqueta a cada individuo. Imagínense una población de 100 personas y a cada una de las personas le pega una etiqueta. Le pegan una etiqueta en la frente y a cada uno le ponen un número. Vamos a suponer que le pongan el número que vaya desde el rango de 0 a 100. Entonces a ciertas personas, según sus características, le den un valor de 30, otra de 60, 70, 80, 90 y 100, por ejemplo. Entonces, nuestro algoritmo vamos a elegir los que están entre el rango de 80 a 100 y el resto despreciamos. Eso es lo que buscamos con la función fitness. Con la función de fitness que nos va a evaluar cada uno de a cada uno de esos individuos dentro de la población, y lo que vamos a buscar nosotros es una selección de los mejores a partir de nuestros valores de fitness. Supongamos, dice, que cada individuo de la población de una lista de los números como 8, 4, 3, 7, 7 de esta lista, y quieres programar un algoritmo genético para conseguir una lista de los números que se aproximan a un modelo. Lo que nosotros queremos es buscar que se aproximen a un modelo. Puedes programar una función que calcule cuántos números tienen en común cada individuo de la población con el modelo, y el resultado es el fitness de la solución. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un modelo y vamos a evaluar eso y le vamos a colocar estos valores que son sus fitness. Y fíjense el modelo cómo está hecho. Es una lista de números separados con comas y dice 1, 1, 2, 2, 2. Y nosotros tenemos que evaluar nuestro modelo si existen estos números
y manteniendo el orden, es decir, que tiene que existir un 1, 1, 2, 2, 2. Vamos a ver en el ejemplo. Para evaluar entonces, estas son nuestras poblaciones que tenemos. Esta es nuestra población y cada uno de estos son nuestros individuos que vamos a seleccionar. Y a cada individuo le vamos a agregar un número que son sus fitness. Le vamos a pegar a cada individuo una etiqueta que corresponde con su fitness. ¿Cómo hacemos eso según este ejemplo? Tenemos 5, 3, 3, 2, 2. Y acá tengo 2, 2. Aunque tengo 3, 2, acá solamente tengo 2, 2. Entonces, su fitness va a valer 2. Estos dos que están acá. Le voy a agregar el valor 2 ahí. Luego vuelvo a evaluar a este otro individuo según su fitness y veo que tiene el número 1. Acá tengo el número 1. Después tengo un 7 que no está acá. Tengo un 5 que no está acá. Tengo un 4 que no está aquí. Tengo un 2 que sí está acá. Y sigue el mismo orden. 1, 2. Entonces su fitness es 2. Vuelvo a este otro individuo. Veo que tiene 1. El 1 está aquí. El otro 1 está aquí. El 5 no está acá. El 4 no está acá. Y el 2 está aquí. Entonces vuelvo a contar cuáles son. 1, 2, 3. Y le asigno el valor 3 a su fitness. Entonces se dan cuenta que van contando. Y generalmente todos los algoritmos de fitness lo que hace es contar. Y en C++, por ejemplo, es I es igual a I más 1 o I más más. Más o menos esa es la idea, ¿verdad? Es un algoritmo bastante simple que lo que hace es contar 1 más 1. Acá en este ejemplo no vemos ninguno igual a nuestro modelo, por lo tanto da valor 0 en su fitness. Acá solamente el número 2 es igual, por lo tanto asigna valor 1 a su fitness. Acá tiene valor 1, 6, 2, 5 y 9. Solo tenemos igual el 1 y el 2, asigna el 2. Aquí tampoco no tenemos iguales, entonces su fitness es 0. Y acá fíjense, 1, tenemos el 1, 2, tenemos aquí el 1 que corresponde a este otro elemento. Luego tenemos al 2. Luego tenemos el 4 que no existe aquí. Y volvemos a tener este otro 2 ahí. Entonces sumamos 1, 2, 3, 4. O contamos. Y tenemos el valor de 4. Si tuviéramos que elegir dos de los mejores fitness, entonces nos quedaríamos con este y con este. Entonces nos quedaríamos con el 3 y con el 4. Eso es lo que se hace en la selección. Se eligen los que tienen mayores fitness. Y nosotros elegimos qué cantidad de fitness queremos utilizar. Por ejemplo, yo quiero utilizar un fitness. Yo sí quiero utilizar un solo fitness como en mi de lo que yo voy a usar en mi selección. O quiero usar dos. Generalmente se puede usar dos, aunque puede ser mayor a 2. Podemos usar los dos mayores aquí, el 3 y el 4. Y nos quedamos con esta población, con estos individuos dentro de esa población. Luego lo que se hace es la selección y la reproducción. Hay varias formas de seleccionar los individuos con los fitness más elevados para crear una nueva población. Algunas de estas más usadas existen varios métodos, de los cuales son 4. Les voy a citar. Uno se llama selección proporcional, otra se llama selección por torneo, la otra se llama selección por rango y la otra se llama presión. Voy a leer qué son cada una de esas. La selección proporcional, yo puedo elegir cualquiera de esos para mi algoritmo. La selección proporcional, cuanto más alto sea el fitness del individuo, mayor será la probabilidad de que pase a la siguiente generación. Entonces, una forma de selección es la proporcional y en este caso es elegir los que tienen mejor fitness. En este caso, como yo les dije, puede ser el 3 y el 4. Esa puede ser una forma proporcional. Otro es selección por torneo. Y torneo les da una idea de cada vez que se habla de torneo que es al azar, entonces es una función al azar. Se eligen varios individuos al azar de la población, por ejemplo 3
y se compara su fitness. El individuo con el fitness más alto pasará a la siguiente generación. ¿Para qué sirve esto? Hay ocasiones en que es interesante escoger soluciones que no son tan buenas para poder mantener una buena variabilidad genética entre los individuos. Así mezclar el material genético se exploran soluciones muy distintas. Entonces, una de las formas es la selección proporcional, que es la más usada. Otra es una selección un tanto ortodoxa, que pues, es la selección por torneo, que se busca otra vez un azar y se elige cualquiera de los fitness sin importar si es el mayor o el menor y se va seleccionando de entre esos. La otra es selección por rango. Los individuos se ordenan en función a su fitness y la probabilidad que tienen de reproducirse va según su posición. Entonces acá tenemos en un vector y colocamos todos los fitness en un vector y ordenamos eso. Entonces yo puedo tener los mayores hacia adelante. Entonces puedo hacer, por ejemplo, 4, 3, 2, 1, 0. O puedo tener inverso y decir 0, 1, 2, 3, 4. Depende de cómo ordeno ese vector, los fitness que yo tengo. Entonces uno es selección por rango y se ordena eso. Y se selecciona en este caso, si yo tengo 4, 3, 2, 1, 0, en el orden del vector, yo voy a elegir, por ejemplo, los individuos que están en la posición o que tienen los fitness 4 y 3. Entonces así también puedo obtener la selección. Otro es mediante una presión y expresa un porcentaje de individuos que serán seleccionados. Cuando más alta sea la presión, menos individuos serán seleccionados para la siguiente generación. Entonces puedo elegir un valor en porcentaje de presión y puedo decir, por ejemplo, que tiene que tener el 100%. Entonces pocos van a entrar dentro de ese rango. Y si digo que entran 50%, entonces va a dar chance para que otros individuos también puedan ser seleccionados. Luego ocurre un crossover, que es una mezcla y una mutación. Una vez que se han seleccionado los mejores individuos, el crossover consiste en mezclar, se mezclan los materiales genéticos. Consiste en mezclar el material genético de estos para crear nuevos individuos. Es decir, por ejemplo, si tenemos colores de ojos verdes y colores de ojos azules, se mezclan esos dos y a ver qué color de ojos sale. Eso es el crossover. Se mezclan las características de uno y otro. Una forma de hacer el crossover es el que dice acá, one point crossover, este que está aquí. Una forma más sencilla de hacerlo mediante el one crossover consiste en elegir un punto de azar de los individuos e intercambiar el material genético a partir de esa posición. Entonces tenemos el padre y la madre y se usa un pivot. Entonces se usa un índice y al azar me quedo yo aquí y acá corto. Entonces voy a mezclar. Esto van a ser las características de los padres y esto van a ser las características de las madres. Entonces así es que hago el crossover, características de los padres y características de la madre. Así voy a ir mezclando. Entonces mi algoritmo al azar, si tengo 10 individuos y se quedan el 7, por ejemplo, entonces los primeros 7 son del padre y los restantes 3 son de la madre, para tener 10 elementos dentro de su material genético. Entonces así hago. Para nosotros son simplemente números, ya sean números de 0 y 1 o de 0 a 9. Entonces podemos tener acá 10 números y se corta en el número 7 al azar y a partir de ahí lo que queda es del padre. En este caso el de color verde va al padre y el de color rojo va a la madre. Entonces se genera un nuevo hijo que tiene tanto las características del padre como de la madre. El crossover nos ayuda a encontrar nuevas soluciones al problema. Es por eso que hay que mutar el material genético de los nuevos individuos
es decir, añadir unas pequeñas variaciones al azar. Para que ustedes conocen, hay por ejemplo los alemanes o hay ciertas razas donde generalmente entre familiares tienen otra vez hijos y luego se casan entre ellos. Generalmente muchas veces dicen que eso genera problemas. Lo que pasa es que su material genético ya no está bien mezclado. Entonces pasa lo mismo con el algoritmo. Si tenemos características del padre y de la madre que no cambian, entonces va a llegar un momento que vas a estar viciado y las características del padre y la madre van a ser muy idénticas y las características del hijo van a ser muy idénticas al padre y la madre. Entonces no vamos a tener un cambio de material genético que nosotros necesitamos. Por eso es que nosotros necesitamos que exista una mutación para que se cambien las características del padre y de la madre, por lo menos en un porcentaje. Entonces, para eso es que se utiliza el tema de la mutación y es añadir una pequeña variación al azar. Te estarás preguntando, ¿pero qué pasaría si no hubiera mutaciones? Supongamos que en el modelo sea esta lista que está acá. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y los individuos elegidos sean estos que están acá. 5, 1, 1, 1, 1. Un individuo, otro individuo, 2, 3, 1, 1, 1. Y otro individuo, 4, 1, 8, 1, 1. No hay ninguna forma de mezclar el material genético de estos individuos que pueda obtenerse el modelo que nosotros necesitamos acá, estos unos. Porque evidentemente acá en el 5, en el 2 y el 3, el 4 no nos permiten generar unos aquí adelante. Por eso es que nosotros necesitamos ciertas mutaciones y en algún momento estos números se van, si mutamos estos números que están acá, entonces podemos obtener este 1. Ninguno de los tres tiene 1 en la primera posición, a no ser que por casualidad alguno de sus hijos mutase y consiguiera un 1 al principio. Por esto es importante añadir variaciones al azar. Entonces, si yo mezclo mi material genético y nunca va a ser al modelo que yo necesito, por eso es que yo voy a agregar una pequeña variación o mutación. Es buena idea de las nuevas poblaciones haya una copia exacta sin modificar ni cruzar cada uno de estos individuos elegidos durante la selección. De esta forma, por si alguna razón la nueva población de individuos resulta ser peor que la anterior, por lo menos no se pierden soluciones que hasta entonces eran buenas. Entonces acá lo que dice es que no hace falta, aunque se mezclen los individuos, hagan el crossover y la mutación. Y es importante guardar la población anterior de tal forma que si existe una población nueva no sea peor a la que ya estamos teniendo hasta el momento. Entonces nosotros queremos lo mejor, por eso no vamos a perder. ¿Y cómo no vamos a perder eso? Guardando en vectores. Si guardamos en vectores no vamos a perder esos valores de mutación. Bueno, vamos a ver un algoritmo genético. Bueno, este es un ejemplo. Este es nuestro modelo, que tenemos todo lleno de 1 y tenemos una población inicial y luego vamos a obtener la población final. Fíjense que según nuestro modelo, estas son las poblaciones que se van generando, cada uno de los individuos que se van generando a cada uno de las iteraciones o épocas que se van existiendo cada uno de estos individuos. Fíjense que acá empieza con valores que no tienen 1 y acá en la población final aquí ya se asemeja a nuestro modelo. Entonces eso ocurre por el algoritmo que estábamos viendo, que tiene la cruza, que tiene el fitness, la selección, la cruza y la mutación. Entonces generamos esto. Al final nuestro
objetivo es lograr esto que está acá. Dice, tenemos un array de números enteros que será el modelo. Cada individuo de la población será también un array de enteros inicialmente generados al azar. Cuando más parecido al modelo sea el individuo, mayor será su fitness. El algoritmo seleccionará los individuos más parecidos al modelo para su representación. Así el algoritmo conseguirá que la población se acerque más al modelo en cada generación. Bueno, para explicar esto, yo les dejé un enlace del algoritmo. Les dejé un enlace para que puedan ver ustedes. Este es el cuadernito del Google Colab, del Google colaborador, y ahí nos permite colocar código Python y nos permite colocar como si fuera un cuaderno. Entonces les voy a ir mostrando parte por parte y viendo cómo se ejecuta parte por parte. La que está en continuación aquí a esto es la explicación de ese algoritmo, pero les voy a explicar directamente acá, que va a ser mejor. Cuando hice este material no tenía todavía el cuaderno de Google y ahora le agregué este cuadernito que ustedes tienen acceso dentro de los materiales, tienen acceso a esto, le dan doble clic dentro del aula. Acá tienen el enlace al código genético en Python. Le dan doble clic o clic sobre esto y se va a abrir este archivo. Y acá está todo el código ya resuelto y en partes para poder ver. Yo les voy a explicar ahora cómo funciona este código y acá van a ver el resultado. Tenemos la población inicial, que es esta que está acá, y nuestra población final, que es este que está acá, y nuestro modelo, que es parecido a este que está lleno de unos, y nuestro modelo que está arriba. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar una población que se asemeje a nuestro modelo, y este es nuestro modelo. Se dan cuenta que es el mismo. Entonces nuestro algoritmo lo que hizo es buscar la forma más óptima de llegar a ese modelo. Bueno, entonces lo primero que hacemos es importar la librería de random, que es para la generación de números randómicos, y le ponemos import random, y con eso vamos a importar. Es como en el lenguaje C para importar las librerías. Entonces o como en el lenguaje de Java para importar librerías. Import random. Esto se puede ejecutar acá presionando aquí y podemos ir ejecutando parte por parte. Luego vamos a tener las variables iniciales. Definimos el modelo, que es una lista de objetos en Python, una lista que tiene este corchete y estos números separados con coma. Entonces así se define una lista en Python. Luego definimos una variable que se llama largo, de valor 10, que va a ser la longitud del material genético de cada individuo. Entonces cada individuo va a tener 10 elementos, así como está en el modelo. En el modelo tiene 10 elementos. Entonces cada uno de los individuos también van a tener 10 elementos. Y también va a haber la cantidad de individuos para la población, que va a ser 10. Entonces tenemos una población de 10. Es decir, que tenemos 10 individuos. Tenemos 10 individuos y cada individuo internamente tiene una lista de 10 elementos.
Así se ve eso. Entonces tenemos un individuo y cada individuo tiene esta forma de números que va del 0 al 9. Cada individuo puede tener esa forma de número del 0 al 9. Pero tenemos 10 elementos de esos individuos, es decir, que nuestra población son 10 individuos. Es la cantidad de individuos que vamos a tener en la población. Tenemos una variable que se llama pressure, que era para presión, y cuántos individuos se van a seleccionar en la reproducción. En este caso va a ser 3. Generalmente tienen que ser mayor a 2. Vamos a tener 3. Era una de las formas que podemos seleccionar. Es decir, que nosotros vamos a seleccionar los 3 que tienen mejor fitness. Eso significa eso. Vamos a seleccionar. Ese es nuestro pressure o presión. ¿Se acuerdan que les dije que había varias formas de seleccionar? Y una de las formas era de presión. Y acá va a seleccionar los 3 mejores que nosotros encontramos dentro de esa lista. Le llamamos pressure a eso. Y le agregamos otra variable que se llama mutation change 0,2, que es la probabilidad de que un individuo mute. Entonces esto vamos a usar para generar nuestra mutación. Bueno, lo primero que hacemos acá es imprimir nuestro modelo. Hacemos correr eso y imprimimos el modelo. Lo que me falta acá es ejecutar también este import. Luego del import tengo que ejecutar la inicialización de variables y la creación del modelo. Luego de eso voy a imprimir el modelo. Voy a ejecutar todas. Bueno, imprime el modelo ahí. Ahí imprimió el modelo. ¿Cómo va a imprimir el modelo? Mediante un print. Print modelo y la variable modelo. Y él automáticamente entiende que esto es una lista e imprime en forma de lista. No hace falta recorrer como en un vector. ¿Se acuerdan del lenguaje C que tenemos que poner for de i igual a 1 hasta n y recorremos así el vector? Como en este caso es una lista de Python, directamente le ponemos print y el modelo y él ya sabe que eso es una lista y nos va a imprimir en forma de lista, de esta forma. Luego de eso vamos a crear una función individuo, que es la que va a crear ese individuo, y lo vamos a generar del mínimo al máximo. En este caso nosotros vamos a usar un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 9 para generar un individuo. Es decir, que nuestro valor de cada individuo, de lo que tiene dentro de cada cromosoma, vamos a decirle, tiene valores de 0 a 9. Entonces eso puede colocar ahí cualquiera de los valores que puede tener en cualquiera de las columnas de esa lista. Puede tener valores de 0 a 9. Ejemplo, cuando él crea un individuo, lo va a crear de esta forma: al azar 10 elementos que tienen valores de 0 a 9. Entonces esto es lo que va a crear. Y le digo al Python que me cree esos números en forma aleatoria. Ahí voy a generar un individuo. Entonces le doy un valor mínimo, máximo, y él hace el número randómico del rango que yo le doy, desde 0
hasta el 9. Entonces él va a generar ya sea un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, 6, 7, 8 o 9. Entonces va a generar cualquiera de esos números para un individuo, según el rango que yo le doy, que es de 0 a 10. Ven ahí, dice int largo, que vale 10, en el rango de 0 a 10, dentro de este for. Entonces él va a generar 10 elementos que va a contener un individuo. Un individuo tiene 10 elementos, que es una lista de ceros o de números que pueden variar desde 0 a 9. Entonces ya tenemos acá un individuo. Pero ustedes saben que no funciona solo un individuo, que necesitamos una población. Entonces también tenemos que crear otra función que se llama población y va a crear acá los individuos. Entonces él va a llamar a individual y le va a asignar el rango. Va a llamar a esta función que creamos y va a asignarle los valores de 1 a 9. Entonces yo tengo del rango del 1 a 9. Voy a tener los valores del 1 al 9. Y voy a recorrer mi rango y me va a ver acá, si es que se ve como int num 10. Es decir que yo tengo una población de 10 individuos. Y cada individuo tiene 10 cromosomas internamente. Así podemos representar para poder entender. Una población de 10 individuos y cada individuo tiene 10 cromosomas. Así vamos a hacer. Entonces, estos serían cada uno de los individuos que tienen 10 cromosomas, que van desde el 1 al 9. Entonces, yo voy a crear una población de esa forma y luego voy a hallar el fitness. Luego de tener la población, yo tengo que evaluar. Así decía el algoritmo: crear población o población inicial y luego evaluar. ¿Y cómo voy a evaluar? Voy a evaluarlo de esta forma. Voy a ver si el valor que está en el individuo es igual al modelo. Si es igual al modelo, entonces voy a sumar 1 en la variable fitness. Y eso va a ser para cada una de las variables. Entonces fitness es 0 al empezar y voy a ir recorriendo cada uno de los individuos. Cada uno de los individuos. Entonces, para cada individuo él me va a devolver un valor entero que dice cuál es su fitness. Entonces ahí ya estoy hallando los fitness. Ahí estoy hallando las etiquetas que le voy a pegar a cada individuo. Ya hallé las etiquetas que le voy a agregar a cada individuo y luego me queda hacer la selección y la reproducción. Y habilito una variable que se llama punteados y le llamo a calcular fitness, que es la que definí arriba, y verifico a cada uno de sus fitness, le agrego su valor de cada. Entonces recorro toda la población de 1 hasta n, que es lo que está en la población, y eso voy a agregarle en puntuados. Entonces acá lo que estoy haciendo es crear otra lista donde están los fitness de cada uno. Sería como tener dos vectores, vector A y vector B. El vector A es el vector población y el vector B es cada uno de los fitness que se asocia a cada uno de los individuos dentro de esa población. Entonces tengo dos vectores que están en la misma posición. Y ahora lo que voy a hacer es cargar en puntuados eso. Y voy a recorrer eso, pero voy a ordenar puntuados. Voy a ordenar en puntuados. Es decir, que lo que voy a tener es ordenar los pares ordenados, dice acá. Los pares ordenados. Y que queda solo con el array de valores mayores. Entonces lo que voy a tener es aquí ordenado de mayor a menor, y con eso ya voy a tener cuáles son los fitness mayores que necesito yo. ¿Se acuerdan que yo tengo pressure 3 o presión 3? Significa que lo que yo voy a elegir de esos, de esta lista ordenada ya, de esta lista ordenada,
de esta lista ordenada de individuos los tres que tienen mejor posición para seleccionarlos. Y eso voy a hacer aquí abajo. Selected puntuados, la longitud de puntuados menos pressure. Y esta es la lista de los individuos del final donde viene dado por pressure. Entonces voy a elegir de esa lista los que están más altos y voy a desechar el resto. Y luego voy a hacer la mezcla. Obteniendo de este resultado, acá en Selected, ya tengo lo que yo selecciono. Entonces selecciono los que están mejores puntuados con este cálculo. La longitud de puntuados menos el pressure, que era 3. Entonces voy a elegir los mejores acá. Y aquí voy a seleccionar. Acá voy a mezclar ya. Después de seleccionar, que es esto, voy a mezclar. ¿Y cómo voy a mezclar? Voy a recorrer otra vez desde 1 hasta lo que tiene la población menos pressure. Y voy a irme, como en ese pivot, voy a irme hasta el gráfico para que puedan ver. Para que se pueda entender bien hasta el gráfico. Voy a irme acá. ¿Se acuerdan que yo elegía un punto al azar que era mi pivot? Donde tenían las características del padre y de la madre. Entonces eso voy a hacer al azar. Voy a cortar al azar ahí y voy a elegir las características del padre y luego de la madre. Como ven aquí, del padre y de la madre. Eso es lo que voy a hacer acá. Voy a colocar a partir de mis números randómicos el punto donde se va a cortar. Entonces va a ser el random de 1 hasta largo menos 1. Y luego voy a irme a seleccionar los padres que se cortaron, que están en esa posición. Voy a elegir 2 padres de esos. Y ahí ya tengo mi selección. Luego voy a mezclar esos valores. Aquí. Acá donde se mezclan eso. Del punto pivot donde nosotros tenemos, le asignamos ese valor que tiene ahí, tanto para el padre como la madre. Entonces tenemos que el padre va a tener esas características y va a asignar a la población esas características que tenían la selección de los padres y de la madre. Entonces vuelve a cargar en esta variable de población eso y va a retornar la población. Después nos falta la mutación, y la mutación lo que hace es generar al azar otro valor. La población lo que va a hacer es agarrar cualquiera de estos al azar de los que ya tenemos de este resultado, que es de la población después de la selección, y la mezcla, y va a cambiar. Por ejemplo, este 5 puede volver a ser un 1, 2, 3, y al azar va a generar ese valor. Y por eso va desde un número randómico. Acá usa ya esa variable mutation chain que estaba definido allá como 0,2 creo. Y acá utiliza ese valor de mutación para volver a asignar un número randómico de 1 a 9, que es lo mismo que tenía este código. Ya tenía donde generaba un individuo. Es como generar un individuo en una posición X. Entonces genera un número randómico de 1 a 9 y asigna ese nuevo valor que se generó aquí en la población. Entonces para generar la mutación
Para generar la mutación, entonces nos paramos de vuelta aquí en esta posición. Se generó este y yo quiero cambiar cualquiera de estos, entonces recurro y me quedo cualquier posición de ese vector o de ese array y luego asigno un valor al azar que puede ser de 1 a 9 y se genera cualquier valor al azar, que es como si fuera que yo estoy generando un nuevo individuo. Entonces, si este tenía un 2, ahora puede tener un valor 5, por ejemplo. Bueno, y después tenemos el programa principal y ahí es donde se genera todo el código. Primero creamos la población. Para eso podemos fijarnos en nuestro modelo de algoritmo. Primero vamos a generar una población, luego vamos a evaluar, vamos a entrar en un ciclo desde y vamos a hacer la selección, cruzamiento, mutación y vamos a volver a evaluar hasta que nosotros elijamos el motivo por el cual salir, que es un valor que nosotros elegimos, que en nuestro caso es cuando se cumpla este modelo. Entonces, siguiendo este mismo modelo, es lo que se hizo este algoritmo que está acá. Primero creamos la población, imprimimos la población inicial y luego entramos dentro de un ciclo for. Seleccionamos y reproducimos y hacemos la mutación. Dentro de la selección y reproducción está la parte del que le llama fitness. Este está reducido, entonces tienen así, pero en el algoritmo que tenemos aquí está particionado esto. En nuestro caso tenemos estos tres mezclados con la parte de evaluación, pero lo mejor es hacer de esta forma, pero de igual forma está bien el algoritmo. Entonces siempre tenemos esto, tenemos que crear una población, evaluar esa población, entrar dentro de ese ciclo, seleccionar, cruzar, mutar, volver a evaluar y hasta que termine el ciclo. Entonces acá creamos una población, evaluamos, entramos dentro del ciclo, seleccionamos, mezclamos, hacemos la mutación y luego volvemos acá a entrar, hallamos su fitness, luego mezclamos y lo seleccionamos, mezclamos, creamos una nueva población, creamos la mutación y verificamos hasta que termine. En este caso va a ir directamente de un rango de 1 hasta 1000, es decir que esa va a ser la iteración para la generación de población. Por ejemplo, si es que ustedes se fijan, si llego a 1000 iteraciones, esta directamente se obtiene si llego a mil iteraciones, resulta que se parece mi resultado final a mi modelo. ¿Se dan cuenta? Se parece al modelo. Pero si yo voy reduciendo de épocas o del ciclo for o del ciclo repetir, se van a dar cuenta que la mezcla no va a ser muy buena. Si yo varío esto con menos iteraciones o épocas, mi resultado no va a ser muy bueno. Por eso es que tiene ese valor.
Bueno, eso es lo que le quería mostrar en la clase de hoy. Para mí lo más importante es que entiendan el concepto, no tanto el algoritmo. El algoritmo es más para que puedan tener de ejemplo. Entonces, lo que sí que me gustaría es que eh, puedan manejar. Lo que sí que me gustaría es que puedan manejar. Que manejen esta parte del algoritmo para que puedan diferenciar bien. Esta, donde se inicia la población, se evalúa esa población, luego entra una parte de selección, cruzamiento, mutación, evaluación, hasta que regresa a su final. Entonces eso es lo que hay que saber. Voy a repetir otra vez para que se pueda entender esta parte del algoritmo. Entonces va a ser así. Se va a iniciar una población. Entonces yo voy a crear una población inicial. De esa población inicial, donde dice evaluación, lo que se busca es su fitness o su función de actitud, función fitness o función de actitud. Lo que se hace con esa función fitness o función de actitud es etiquetar a cada uno de los individuos de esa población y ponerle unos numeritos. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, del 0 al 100 y voy a tener individuos que van a tener 80, 90 y 100, 60, 40. Voy a elegir los tres mejores. Entonces, mi selección acá de los cromosomas, voy a elegir los que están en el rango de 80 a 100. Entonces, eso va a ser la selección de los cromosomas más altos. Donde hay selección de cromosomas más altos para una nueva población. Luego voy a mezclar esos cromosomas a través del cruzamiento y voy a mezclar las características de cierto individuo con las características de cierto individuo que seleccioné. Entonces puede ser como, por ejemplo, la cruza entre el padre y la madre, que va a ser el hijo. Eso voy a también mutarlo, voy a agregarle un factor aleatorio para que tenga algunas características que no sean del padre y de la madre. Le voy a agregar una mutación. Luego voy a tener una nueva población y voy a volver a evaluar eso. Voy a evaluación de los cromosomas de la población mediante de vuelta a la función fitness y así sucesivamente hasta que nosotros podamos elegir hasta qué cantidad vamos a hacer la iteración. Esa condición depende del problema en sí, de lo que queramos resolver. En el ejemplo en sí pusimos 1000, por ejemplo, pero puede darse las características que puedan ser alguna condición en especial. Bueno, y eso es todo. Si alguien tiene alguna duda así para preguntar. Acá tienen el material de lectura que es PDF y tienen el enlace al código Python para que puedan mirar. También tienen más explicaciones dentro del PDF de cómo funciona ese algoritmo. Y la tarea que tienen ahora es un cuestionario, entonces son preguntas. Dentro de ese cuestionario tengan en cuenta que no les pregunto lo del algoritmo, pero sí les pregunto conceptos como por ejemplo los que están acá. Un concepto puede ser que es un algoritmo genético. ¿Quién desarrolló el algoritmo genético? Esto sí es importante. La diferenciación entre población e individuo. Entonces esto está dentro de las preguntas. Después, ¿qué es un fenotipo, cromosomas, genes y genotipo? ¿Qué es una función de actitud o función fitness? ¿Y cuáles son los operadores genéticos que tiene?
cómo se hace la selección, el cruzamiento y la mutación. ¿Qué se explora con los algoritmos genéticos? Después hablar un poco de qué es inicialización, qué es la función fitness, qué es la selección y reproducción, y crossover y mutación. Acá se puede citar, por ejemplo, que existen 4 formas para hacer la selección: selección por rango, selección por presión, selección proporcional y selección por torneo. Y eso es todo. Voy a voy a terminar la grabación y les alzo para que tengan. Hasta la clase entonces de hoy. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Ah, Gracias.